Buenas tardes. Algún día hablaremos de los mitos que han dado origen a los cuentos. Los cuentos, la mitología, forman parte de un mundo extraño, de un submundo, una especie de subterráneo, de profundo subterráneo de la cultura que se repite constantemente. Los motivos, los personajes principales de los cuentos, curiosamente son comunes en casi todos los pueblos. Como si de alguna forma, en algún momento, hace mucho tiempo, hace muchos años, los hombres que vivían entonces hubieran quedado impresionados por una serie de hechos que no entendían y luego por tradición oral hubieran ido manteniendo esos mitos hasta que escritores como Perrault, como Andersen, como los hermanos Grimm recogieron esas tradiciones, esos mitos que circulaban subterráneamente a la cultura y los transformaron en libros que ya han llegado hasta nosotros de una forma mucho más concreta, de una forma mucho más delimitada. Da la impresión, como les decía antes, por el hecho de que estos mitos, de que estos personajes de los cuentos existan al mismo tiempo en América, en China, en cualquier otro punto del globo, por muy distante que estén, da la impresión, repito, de que esos mitos, de que la génesis, de que el origen de esos mitos es común para todos los pueblos y que además es real. Lo que en los cuentos se narra, de alguna forma, me imagino que más asimilable, más sencilla, sucedió en realidad. Luego la tradición oral lo ha ido deformando. Hablaremos de ello en alguna ocasión. Hoy nos hemos servido de uno de esos cuentos, de la Bella Durmiente, porque el tema de hoy va a referirse a eso, a dormir. Va a referirse al sueño que para muchos es eterno y que para otros es nada más que el preámbulo de un despertar a una vida distinta, a una vida diferente. Vamos a hablar del dormir en su más trascendente sentido. Si hay algo que angustia al hombre, que le obsesione, ese algo es la muerte. Desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, la amenaza de la muerte, aguardando en cualquier rincón del tiempo, pende sobre el hombre como la más terrible de las versiones de la espada de Damocles. Nada hay tan cierto, tan fatalmente cierto como la muerte. Y la muerte es una puerta abierta a la más sobrecogedora de las incógnitas. ¿Prosigue de alguna forma la vida espiritual después de la muerte? Todas las religiones tienden a apagar esa angustia y aseguran que una vida eterna para el alma viene después de la muerte. La muerte sería así solo un puente, una frontera entre dos formas distintas de existencia. En última instancia, el hombre no tiene elección. Prefiere creer lo que las religiones aseguran, pero por si acaso procura retrasar al máximo ese trance, ese momento. Lo ideal sería no morir, o a lo sumo morir para despertar después, como sucedía en el cuento de la Bella Durmiente. Lo ideal sería eso, que la muerte fuera simplemente una pausa, un paréntesis, quedar dormido de alguna forma y al cabo del tiempo, de cientos o a lo mejor miles de años, que un bello, que un apuesto príncipe nos despertara con su beso, aunque ese apuesto príncipe estuviera vestido con una aséptica bata blanca. De eso se trata hoy, de morir no del todo, o de morir y quedarse en conserva hasta que llegue el momento oportuno para despertar de nuevo a la vida, de morir a plazos, si ustedes quieren. Vamos a abordar este tema interesante de hoy con un caso concreto, un caso real. Para ello es preciso retroceder en el tiempo, volver a una trágica y célebre mañana de la historia ya de la
de estos últimos años, que fue la del 22 de noviembre de 1963. Esa soleada mañana, el que entonces era presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, recibiría varios impactos de bala en el curso del más célebre atentado de los últimos tiempos. Esta es la escena, la secuencia de aquellos segundos trágicos. En medio de una gran confusión, el cuerpo del presidente, en estado gravísimo, es conducido al Hospital Parkland de Dallas. A partir de ese momento, todo son conjeturas. Los informes oficiales de la autopsia, las contradicciones y el propio informe Warren no hacen sino aumentar el misterio. Es lícito dudar que el cuerpo del presidente esté enterrado en el cementerio de Arlington. Es posible que en su tumba no haya más que un ataúd vacío, o a lo sumo un muñeco de cera. Hay indicios para pensar que el cuerpo del presidente Kennedy no ha sido enterrado, que está en hibernación. Al menos ese rumor se ha extendido insistentemente en los últimos años, basándose de una parte en esos errores, en esas lagunas, en esas irregularidades que rodearon el asunto del magnicidio, y basándose de otra parte en un documento gráfico, en unas fotografías obtenidas por un repórter de Estados Unidos en 1974. Según ese repórter, estaba con otra intención, entrevistar a un médico en un centro médico de Boston. El médico no llegaba, el hombre estaba inquieto, se puso a recorrer aquello y tropezó con una puerta que daba al sótano y siguió aquellas escaleras. Pasó por varias habitaciones hasta que llegó a una habitación. Al parecer había un sistema de control por televisión que en ese momento estaba averiado. Si no, es de presumir que no habría tenido las facilidades que tuvo para llegar a esa última habitación. Y allí, una habitación un poco más amplia que las demás, se encontró con una especie de pulmón de acero y sobre un cajón había dispuesto un televisor de control. Un televisor que ofrecía la imagen de lo que sucedía o de lo que había dentro de esa especie de pulmón de acero. Ahora verán ustedes las fotografías, los recortes de prensa de aquella época, que son elocuentes. En esa fotografía ven ustedes esa especie de pulmón de acero del que habla el repórter y sobre un cajón el televisor. Y en ese televisor estaba la imagen del fallecido presidente Kennedy. Esto fue obtenido en 1974, es decir, habían pasado 11 años desde el atentado. Luego, levantando una de las trampillas que había en esa especie de aparato de pulmón de acero, obtuvo esta otra fotografía en la que se ve en un primer plano el rostro del cuerpo que había encerrado dentro de ese pulmón de acero, el rostro del fallecido presidente Kennedy. Un año después, a ese mismo repórter, ese médico al que había ido a entrevistar y que estaba trabajando, investigando sobre el origen de la vida, le proporcionó él mismo esta otra fotografía, tomada un año después que las fotografías anteriores, en las que se ve mejor, se aprecia mejor el rostro del presidente Kennedy, que según le contaron a aquel repórter, había sufrido ya algún tipo de intervención quirúrgica. Esto me parece muy sospechoso, muy poco real, y que había mejorado su aspecto físico. Es extraño que en un cadáver o que en un cuerpo hibernado se pueda realizar un tipo de intervención quirúrgica si ese cuerpo está, como veremos después a lo largo de este programa, a una temperatura en la que los procesos químicos no tienen lugar. No se podría hablar después de cicatrización a una temperatura de bastantes grados bajo cero. En cualquier caso, estas fotografías, por este y por otros aspectos, son un tanto dudosas. No tenemos autoridad, no podemos negar, no podemos decir que esas fotografías sean falsas, pero parecen demasiado sensacionalistas y un cúmulo de circunstancias favoreció con demasiada facilidad, por decirlo así, el que ese reporte gráfico tuviera acceso a un cuerpo, a un cadáver que, por supuesto, de ser auténtico, debía estar en unas condiciones de mucho mayor secreto y mucho mejor vigilado. En cualquier caso, estas fotografías cuentan con un par de puntos de apoyo. De un lado, lo que les decía antes, toda esa serie de irregularidades, de lugares poco claros,
de lagunas, de errores, de contradicciones que rodean todo lo que sucedió tras el asesinato de Kennedy. El propio informe Warren es un informe que no hay por dónde cogerlo, utilizando una expresión conocida. Hay muchos puntos oscuros, pero además hay otro factor que da a estas fotografías una cierta validez, y es que lo que decía este repórter estadounidense al hablar de que el presidente Kennedy estaba hibernado tiene muchas más posibilidades de lo que parece a simple vista, puesto que la hibernación no es algo de ciencia ficción, sino que la hibernación desde hace bastantes años es un hecho. Se dice también que Walt Disney está hibernado. No sería extraño, un hombre tan vinculado a la ciencia ficción, que en sus películas, sobre todo como productor, tocó tantos temas del futuro. Es lógico hasta cierto punto que en el momento de la muerte también se pusiera en manos de una técnica del futuro. Alguien que amaba tanto la vida como él difícilmente podía resignarse frente a la idea de la muerte. Desde hace años viene reflejándose en los periódicos, en los medios de difusión, con alguna frecuencia el tema de la hibernación. Personas que en Estados Unidos y ya en Europa también se están sometiendo a esa técnica. Lo más justo sería, o va a ser, explicarles a ustedes en qué consiste esa técnica. Lo primero que hay que tener en cuenta es el momento de la muerte, algo mucho más difícil de lo que parece a simple vista. El poder precisar en qué momento está realmente muerto el organismo es difícil. De hecho, en los certificados de defunción